Felices de que estéis aquí con nosotros en la iglesia para comenzar esta serie con el pastor Hans Gutiérrez. Él es un hombre de experiencia dilatada, ahora lo va a presentar nuestro compañero José Manuel, y tenemos el privilegio y la bendición de tener entre nosotros pues una de las mentes quizás más brillantes que tiene ahora mismo el adventismo, así que damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Y queremos empezar dando la bienvenida a todos los que nos visitáis después de algunos días. Estamos en casa de nuevo y es un privilegio ver rostros amigos. Comenzamos con una oración, así que nos vamos a poner en pie y le voy a pedir a nuestro anciano Ferran si puede subir a hacer la oración. Estimat Pare i Déu que sou en el cel, us agraïm, Senyor, l'oportunitat de començar el dia de dissabte aquí en el temple i poder reflexionar sobre els ensenyaments bíblics que ens portarà el pastor Hans Gutiérrez. Us demanem, Senyor, que l'il·lumineu amb ell i també ens il·lumineu a cada un dels presents que estarem escoltant perquè siguin paraules que siguin d'utilitat per la situació personal de cada un i també per la situació col·lectiva d'aquesta església. En nom de Jesús ho demanem. Amén. En primer lloc, donar les gràcies perquè així que van contactar amb ell, la disposició per venir aquí va ser total i nos l'ha facilitat molt. Así que Hans Gutiérrez nace en Perú, él estudia en Italia, es pastor, es profesor de teología sistemática en el seminario de Villa Aurora, autor de algunos libros. A mí en pandemia el que escribiste me llegó mucho, todo aquello como lo desarrollabas. También ponente de AEWAE, aquí es donde te descubrimos en Sagunto cuando viniste hace un par de años, si no me equivoco, y tenemos el privilegio en la iglesia de Urgel de poder disfrutar de ti, de tu mujer Francesca, que ella es doctora, y nada, que también le damos la bienvenida y que espero que mañana la iglesia estará más llena y podrán también beneficiarse de todos tus conocimientos y de tu relación con Dios. Así que sin más, te dejo que puedas participarnos de la palabra. A todos, un placer estar con ustedes. Pedí que quitaran el púlpito porque hacía un poco de obstáculo, ¿no? Incluso pedí de estar abajo, pero me dijeron que estaban grabando, así que me obligaron a estar arriba, entonces pedí que por favor me dieran una silla. Concordamos con Francisco una serie de temas, 2 o 3 temas que veremos entre hoy y mañana, y que concierne la Iglesia. No es nada nuevo, la Iglesia es tal vez uno de los temas iniciales que todos abordamos cuando buscamos experiencias de fe. Y como me van a disculpar mi español, que está muy fragmentado, así que van a salir palabras, neologismos, digámoslo así. Y como subtítulo, para especificar tal vez un poco mejor la perspectiva que tomaré, es crecimiento o desarrollo. Entonces, comunidad, crecimiento y desarrollo. ¿Qué cosa quiere decir? No lo sé tampoco yo muy bien, pero vamos a tratar a ver de reflexionar. Los temas que se tratan en la Iglesia, ¿no?, son a veces frontales como sermones, pero no es el único modo.
O sea, el ejercicio que estoy haciendo, voy a hacer, es un ejercicio también espiritual, pero que tiene un modo más de charla, pero no por esto tiene menos valor. Hay cosas en la vida y en la iglesia que son útiles, pero innecesarias. Y hay cosas también inútiles en la vida y en la fe, que en cambio pueden ser oportunas. A este segundo grupo pertenece el tema crecimiento y desarrollo. Puede ser que resulte perfectamente inútil, no les voy a garantizar que lo que vamos a tratar les sea de inmediata aplicación, y si es así voy a estar muy contento. De las pocas palabras que he dicho, que una de las enfermedades por exceso, hay algunos doctores aquí, ustedes saben que las enfermedades pueden ser por déficit o por exceso, y ninguna de las dos situaciones es buena. Si el corazón no funciona bien, hay una hipofuncionalidad, no está bien, pero si funciona demasiado rápido tampoco está bien. Entonces, de lo que he dicho, ustedes perciben inmediatamente que la Iglesia Adventista en general tiene menos el primer problema y tiene más el segundo problema. Entiendo que, por ejemplo, Perú, Latinoamérica, la Iglesia hace mucho. Y de estar bien porque hace mucho, ¿no? Entonces yo digo, sí, si hacer mucho es mejor que no hacer nada, pero no quiere decir que porque uno haga mucho, haga bien. ¿Okay? Yo estoy publicando una serie de artículos en una revista americana, Spectrum, que tratan sobre la Iglesia Europea, y estoy tratando de hacer pasar la idea perversa que contra la idea de los militantes latinoamericanos, que son muy simpáticos, pero que ven la Iglesia solo cuantitativamente, y que justamente critican la Iglesia Europea porque hay pocos números y hay poca funcionalidad, y les estoy tratando en esos artículos de hacer ver que esa lentitud y que esos pocos números europeos tal vez sean una virtud, ¿no? Ahora no tengo tiempo para explicarles cómo es esto, pero más o menos para que sepan por dónde va mi razonamiento. Crecimiento y desarrollo, por ejemplo, para comprender mejor y después aplicarlo a la experiencia de fe, podemos tomarlo del campo de la economía. No pretendo conocer mucho, pero estas dos categorías son importantes, porque es muy, digamos, frustrante ver que un país económicamente no crece. Otros en Sudamérica, Argentina sobre todo, y Venezuela, hoy están focalizados con esos problemas. Perú ha tenido 30 años magníficos, nunca en su historia creció en 30 años a un promedio de 5%. Entonces yo trato de decir a los peruanos, mis conciudadanos, que no es suficiente, porque crecimiento justamente no es desarrollo. Y los países BRIC, ¿no? Los famosos BRIC, han crecido enormemente. China a una media incluso superior de 9%. Ahora está un poco rezagando, pero la sorpresa la está dando la India. Últimos datos del Banco Mundial es que la India está creciendo desde algunos años al 8%. 1.400 millones de personas. Pero no obstante este grande dinamismo, no podemos decir que esas naciones, los BRICS, sean naciones desarrolladas. ¿Por qué? Porque los criterios de crecimiento son unos y los criterios de desarrollo son otros. ¿Cuál es un criterio específico del crecimiento? Varios, fundamentalmente el PIB, el Producto Interno Bruto, no sé si se dice así en GDP en inglés, Gross Domestic Product.
de desarrollo justamente son otros. Por ejemplo, el respeto y la autonomía de los poderes del Estado. En China sabemos cuán complicado es esto. El espacio dado a las minorías, un criterio de desarrollo, a elementos alternativos al sistema. Cómo cambia la situación. Pero lo vemos también esto en medicina, ¿no? Tenemos el doctor Ferran, pediatra, se habla en pediatría de crecimiento y desarrollo en el niño. Se crece, pero no desarrolla, hay que preocuparse. Ya, pero crece, no basta. Crecimiento y desarrollo. Entonces ustedes dirían, a partir de lo que se ha dicho, el problema es de la iglesia latinoamericana que crece y hay poco desarrollo, poca producción teológica, pocas alternativas, todo muy monolítico, funciona pero no es suficiente. Pero hay autores que analizan, ¿no?, el proceso de maduración de las sociedades, de los grupos, de las iglesias, que son mucho más incisivos y describen a toda la cultura occidental, no solo la religiosa, sino también la laica, esa muy dinámica, como muy dependiente solo del crecimiento y no del desarrollo. Uno de estos autores, hay varios, pero cito uno, es Eugenio Trías, un filósofo español, a quien está dedicado un instituto en Barcelona, el CEFET, Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Trías, de la Universidad Pompeu Fabra, una de las excelencias españolas. ¿Y qué cosa dice Trías en un libro del título Sobre la religión? Justamente dice, no solo la religión, sino también toda la cultura occidental está muy focalizada en el crecimiento, descuidando el desarrollo. O sea que no es un problema solo de las iglesias, sino aparentemente de toda la cultura. Entonces, quien es adventista no tiene uno, sino dos problemas. Uno espiritual muy focalizado sobre el crecimiento, y si sois españoles, la misma cosa, una cultura muy focalizada sobre el crecimiento. Entonces, no es un milagro, una sorpresa, que también las iglesias que funcionan, si no funcionasen, tienen otro problema. Pero aunque cuando funcionan bien, tienen el problema de un crecimiento sin desarrollo. ¿Cuáles son los criterios de desarrollo espiritual? Y para ser un poco provocador, pero sanamente, la iglesia adventista no tiene tiempo para pensar al desarrollo. En general, otros, en el sermón anual que hacen, ¿no?, lo concluyen generalmente como hacen los políticos, ¿no? Tenemos 5.000 escuelas, 4.000 hospitales. Great Controversy 2.0, ¿no? Distribuir 1.000 millones de copias. ¿Qué cosa es eso? Eso es crecimiento, no desarrollo. Se distribuye un libro, El Gran Conflicto, que no solo no se comprende, sino se comprende al contrario. ¿Qué cosa es esto? Es crecimiento, no desarrollo. Entonces, el espacio en nuestras iglesias para la gente no solo que trabaja, sino que piensa, es un espacio que hay que cultivar. Si Francisco le dice, no piense porque si no nos complican la vida, lo llaman, oran con él y le dicen, no, la iglesia también tiene que pensar. Menos mal que Francisco no es así, ya solo me di cuenta en el viaje que hicimos del aeropuerto al hotel. Vi que es un pastor militante, porque hay que serlo, ¿no? Si no, ¿quién abre las iglesias? ¿Quién se levanta temprano?
pero no basta. Hay que añadir algo más. Y de algunas 2 o 3 cosas que dijo, dije, ya inmediatamente supe de cuál era la perspectiva. Pero discernir los elementos de desarrollo en la iglesia no es fácil, y todavía es aún más difícil aplicarlos. Aplicarlos y basta. Y sobre todo, el elemento de desarrollo nos pide algo que nosotros modernos somos muy restíos, muy complicados para aplicarlo, que es el tiempo. Si nosotros corremos como corremos, porque tenemos que correr, no tienes tiempo justamente para diferenciar Daniel, Brian, Linde, Melody, que son mis 4 hijos. ¿Qué cosa hago entonces? Aplico una fórmula única para todos y la repito. Eso es crecimiento, no es desarrollo. Entonces, cuando hay una iniciativa en la iglesia para tomar a la iglesia, es mejor que toda la iglesia haga eso. Pero si hay un grupo que dice, no, hacemos eso, complica. Y si el pastor no tiene tiempo, los ancianos no tienen tiempo, ¿qué hacen? Privilegian el monolítico programa único. Y la misma cosa para la pastoral, para los jóvenes. Entonces, crecimiento suena bien y desarrollo suena incluso mejor, a través de lo que he tratado de decirlo, pero es muy complicado, porque exige tiempo, sensibilidad, lentitud. La iglesia adventista esencialmente es una iglesia compulsiva. Más te mueves, más santo eres. El adventismo haya nacido en la puritana América, ¿no? Y pragmática América, nos ha pasado un poco de genes. Claro, sobre esos genes nosotros no podemos renunciar. Si en parte dejaríamos de ser adventistas, pero tampoco podemos sufrirlos. Tiene que haber un adventismo europeo. Y en el adventismo europeo, el adventismo evangeliza en la Europa, pero también el adventismo sale evangelizado de la Europa. Cuando el adventismo solo quiere evangelizar sin ser evangelizado, nace justamente el problema que estamos tratando de escribir. Y este fue el problema de Jonás. No es que estoy escribiendo cosas nuevas. ¿Cuál era la actitud de Jonás? Yo sé, los ninivitas no saben, entonces yo voy, les dejo el mensaje y escapo, ¿no? La misión lo transformaba. En la verdadera misión, el anunciador o el anunciado, el que escucha y el anunciador, ambos son profundamente modificados. Y esto no tiene nada que ver con la renuncia a la propia identidad, ¿no? A lo que uno es. Si hubiese pensado así, tendría hoy una identidad de padre completamente, no solo pobre, sino perversa. Menos mal es que mis hijos me han transformado. Cuando me lo dicen a los hijos, tienes que agradecer que tienen unos grandes padres. Les digo, alto, no, el contrario también es muy verdadero. Si no hubiese tenido esos hijos, no, hubiese creído en mis fórmulas, ¿no? Pero siempre fórmulas. ¿Okay? Entonces, esta diferencia, crecimiento y desarrollo es esencial para comprender la fe y sobre todo es esencial para comprender 3 cosas, yo diría. Sobre esas 3 cosas quiero hablarles un poco entre hoy y mañana. La primera es comprender la Biblia diferentemente. Porque justamente una experiencia de fe focalizada sobre el crecimiento lee la Biblia de una cierta manera. ¿Cómo la lee? La lee en modo monolítico, práctico.
sin prestar atención a los detalles, a las rupturas, a las asimetrías, a las paradojas. Como leía la Biblia, mi mamá, que en paz descanse, ¿no? Todo era lineal, ¿no? Entonces, una aplicación del desarrollo a nivel hermenéutico pasa a través de una lectura diferente de la Biblia. Y vamos a hacer un ejercicio, vamos a tratar de hacer. Leyendo el Salmo número 1. Tiene la misma escuela sabática, creo, ¿no? Estamos leyendo los Salmos este trimestre. El Salmo 1, que es el Salmo que sirve de introducción para todo el Salterio, es un salmo más complicado de lo que parece, porque en la lectura de Lutero, de Calvino, de Bonhoeffer, de los grandes comentadores del libro del Salmo, ese salmo no está solo concentrado con la diferencia típica que se le atribuye, que es entre el justo o el beato que se llama, o el bienaventurado, y el perverso. El salmo tiene 6 versículos y en una simetría perfecta, 3 describen el perfil del bienaventurado y 3 el perfil del injusto. Más o menos, para que lo traigan en mente. Entonces ese salmo ha sido leído como el salmo de los 2 caminos. El primero del camino del justo, que es bienaventurado justamente porque camina. ¿Cuál es la grandeza del justo? El hecho que no se para, no se detiene en caminos malvados, no se deja tentar por los pecadores, sino que camina. Esa sería su virtud. En cambio, en el segundo perfil del impío, versículos 4 a 6, la característica del impío es la de justamente pararse cuando debería caminar. Entonces, el bienaventurado es el que camina y el pecador es el que se detiene. Hay una virtud en esto, claramente que hay una virtud. La clareza de recordarnos que la religión, por ejemplo, de la Biblia, nace con el camino. De frente a religiones contemporáneas a la religión de Israel, que eran esencialmente religiones cosmocéntricas, que vivían con un esquema del tiempo completamente diferente del nuestro, que era el tiempo cíclico, mirando más atrás que para adelante. ¿Qué cosa hace la religión hebraica? Modifica completamente esa visión. Y así como los griegos, o se les reconoce a los griegos el haber introducido el grande pensamiento sobre el ser, ninguna otra cultura ha sabido pensar el ser como Parménides, Platón, Aristóteles, ¿no? Cada cultura tiene sus. Todos reconocen que incluso los griegos que fundaron la historia como la conocemos, ¿no? Con Herodoto, Tucídides, en realidad no la fundaron en el método, pero no en la esencia. Porque para el griego la historia tenía que recopiar la estabilidad del cosmos. Los estoicos pensaban así. La historia, que es muy movida, adquiere dignidad solo si copia la estabilidad del cosmos. Es el cosmos el modelo. Es decir, la estabilidad. La historia, en cambio, como movimiento, que ha sido uno de los grandes descubrimientos de la modernidad laica y religiosa, que nació con el pensamiento bíblico, no innovó en el método porque tenían pocos instrumentos, pero innovó en la esencia. ¿Por qué? Porque para el pensamiento bíblico hay historia solo cuando hay eventos únicos.
en la historia cíclica de los griegos, un evento es la copia del otro. O se introduce algo nuevo, es aparentemente nuevo, por eso que Zeus era, es y será. En cambio, la historia bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento, Dios, Apocalipsis 1:8, Dios era, es y vendrá. ¿Y en qué cosa cambia? Cambia completamente. Quiere decir que en la concepción bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento, cada evento es único, no es la repetición de lo que le precede. Y eso ha dado un grande movimiento. Entonces, el perfil que describe la primera estrofa, versículo 1-3 del Salmo 1, está en perfecta armonía con esta visión revolucionaria de la historia. Es decir, la persona madura es aquella que camina, que crea historia, ¿no? El Éxodo es esto, Abraham es esto. Y el pecador es pecador no solo religiosamente, sino humanamente, porque está muy detenido, muy parado. Pero como ustedes saben, en una ética de la paradoja, solo los vicios son malvados. Sino los peligros más grandes, ¿de dónde vienen? De las grandes virtudes no controladas. Por eso que yo digo a mis alumnos, en una ética de la paradoja, hay que monitorear no solo los vicios, eso ya lo sabemos, sino sobre todo las virtudes. Cuando una virtud no es controlada, crea incluso más daño que los mismos vicios. Tengo uno de el hijo mayor, Daniel, 32 años, vive en Milán, que era desordenado como solo pueden ser los niños a una cierta edad, que no había modo, ¿no? Entonces, a fuerza de repetirle, tus calcetines, tus zapatos, pero ella después de repetirlo 3000 veces y 5 o 6 años, dijimos, será su carácter así que vamos a darnos un poco paz. Cuando cumplió, creo, 12, 13 años, creo, no nos dábamos cuenta de una mutación casi genética. Se volvió hiperordenada. Habíamos su armario y nosotros no solo veíamos los calcetines, ¿no? Y las camisetas, sino veíamos la graduatoria cromática, los calcetines de lo oscuro a los más así claros. Entonces dije, nosotros decíamos, pero tal vez pedimos esto, ¿no? Pero también no tanto, ¿no? No así. Pero esa virtud que había aprendido por infusión o por ósmosis, quién sabe cómo la aprendió, y nosotros estábamos contentos, se volvió un problema para la familia, porque para él era algo tan importante y no soportaba a sus hermanos 3 menores, de 7, 8 años menores, que eran completamente desordenadas, porque era intransigente con ellos. Y el problema en la familia se volvieron no los desordenados, sino el excesivo orden que Daniel compulsivamente introdució en la familia. ¿Por qué les digo eso? Porque la indudable virtud del cristiano que se mueve, hoy se ha vuelto un problema. Es justamente el que se mueve, yo hablo de Latinoamérica porque soy latinoamericano, el pastor sudamericano que se mueve, y mucho se mueve solo y ve solo bautismos, no ve otra cosa. Su iglesia puede estar pereciendo por X situaciones, no la ve, no se da cuenta, es irrelevante. Ha involucionado, ustedes saben, por ejemplo, que nosotros aquí en Occidente rico, Occidente pobre, que son en Sudamérica, utilizamos la música diatónica, ¿no? Que tiene como base el semitono, la escala diatónica, 2 tonos, medio tono, 3 tonos, medio tono, ¿no? En cualquier tonalidad.
Nosotros pensamos que toda la música está construida así. En cambio, no, es una fórmula que no corresponde a toda la música, porque la música, por ejemplo, incaica o la música árabe utiliza el cuarto de tono. Si yo le preguntara a alguien, ¿me puedes cantar un cuarto de tono? No solo sería incapacitado, no lo percibe. Así es el cristiano virtuoso que camina, pero que no ha sabido monitorear su camino, no ve otra cosa, no logra ver otra. Le explica, no, pero fíjate que mi experiencia espiritual no la ve, no la ve. Y la cultura occidental, que apuesta solo por el PIB, no ve otra cosa. O sea que es un problema para todos, justamente. Es por eso que Serge Latouche, un economista francés, habla de crecimiento, ¿no? Poco provocatoriamente, ¿no? Pero ¿qué cosa quiere decir Latouche? Latouche quiere decir que hay que crecer. Esto es necesario, pero es insuficiente para formar una cultura equilibrada y balanceada. Entonces, este salmo, ¿qué cosa nos enseña? En realidad nos enseña, fíjense, la paradoja. Porque este salmo, en su primera estrofa, versículo 1 al 3, en realidad introduce dos metáforas del creyente. La primera es del creyente que camina. Ese es el bienaventurado. ¿Y la segunda cuál es? Una ponencia fundada sobre el crecimiento, uno esperaría la respuesta inmediata, ¿no? En cambio, una ponencia fundada sobre el desarrollo puede uno responder. Son fórmulas retóricas, ¿no? Homiléticas. Es en el versículo 3 que aparece una segunda metáfora antropológica, que en realidad pues no es antropológica, que es la metáfora del árbol. ¿Y cómo contrastan estas dos imágenes? La imagen del creyente que camina y la imagen del creyente que es como un árbol. Contrastan en un modo radical, porque justamente el creyente que camina es el que se mueve. En cambio, el creyente como árbol es el creyente que no se mueve. Entonces, ¿cuál de las dos? ¿El creyente se mueve o el creyente no se mueve? Para un adventismo monolítico, no militante, no pueden subsistir dos elementos contradictorios. Pero un adventismo inteligente, sabio, como espero que lo cultiven aquí en Barcelona, claro que sí. Y esto te retrasa más el proceso, claro, porque si hay una tensión, una ambivalencia, una paradoja, el proceso se retrasa por fuerza. Entonces la iglesia tiene que darse el tiempo para comprender, ¿no? Que el juego del fútbol, por ejemplo, ¿quién lo ha comprendido cualitativamente? Solo dice, van en adelante. No, el fútbol es bonito cuando van adelante y atrasan y todo, ¿no? Ese atraso, ese regresar la pelota es solo en función de la belleza, de la pleneza del juego. No es la renuncia ir adelante. Pero la gente muy militante y muy focalizada al crecimiento no comprende eso. Hay que defender la lentitud también como mecanismo e ingrediente insustituible de la maduración del cristiano. Hubiese dicho,
me hubiesen preguntado, ¿cuántos gran conflictos distribuimos entre 2023 y 2024? 1.000 millones, es demasiado. Ya si distribuimos 150 millones, es tanto, pero tal vez comprendemos mejor de qué cosas se trata, ¿no? Si tienes que distribuir 1.000 millones, ¿qué cosa sucede? Que en tanto tú no lo lees porque tienes que distribuirlo. ¿Qué beneficio hay si lo distribuyes y entonces lo lees? Entonces el cristiano, el creyente, el adventista creyente, el creyente no adventista, porque también hay creyentes no adventistas, no es solo el que camina, sino también el que no camina. Pero tal es la fuerza del paradigma del crecimiento que parece no funcionar, ¿no? Porque fíjense cómo incluso en medicina, cuando nosotros queremos describir una vida que ya no vale, no es funcional. ¿Saben qué el lenguaje se utiliza la medicina? Está en estado vegetativo permanente. O sea, eres como una planta. Sí. En cambio, en la diagnosis de este salmo, si tú no te mueves, es incluso mejor. Hay que moverse, ¿eh? Pero si hubiese que decidir cuáles de estos dos estados describe mejor el mecanismo de maduración del cristiano, yo diría es del cristiano que no se mueve. ¿De dónde recogemos esto? Recogemos de algunos inputs de la Biblia misma, ¿no? Marta y María. Marta que se mueve de aquí para allá, ¿y qué cosa le dice Jesús? Marta, afanada estás, ¿no? Hubiese tal vez escogido María, sentada, no se mueve, justamente porque no se mueve, escucha más, ¿no? Si tú te mueves, escucha menos. E incluso, fíjense, el éxodo, que para nosotros se ha vuelto el modelo, ¿no?, espiritual, hay que moverse, hay que salir en éxodo, hay que ser peregrinos, viene falsada de una lectura apresurada del éxodo, porque el éxodo es un nombre griego que se ha dado al segundo libro del Antiguo Testamento. Los hebreos lo llaman con otro nombre, lo llaman Shemot. El Shemot no significa éxodo, caminar, significa nombre al plural femenino. Shemot, nombres. ¿Por qué? Porque antes de caminar, tú ¿qué tienes que hacer? Saber más o menos quién eres, ¿no? Porque si tú no sabes quién eres, tu camino, ¿qué cosa es? Es una fuga de ti mismo. Tú tienes que caminar, pero antes de caminar tienes que saber cuál es tu vocación. Y fíjense que el Éxodo, que debería narrar el camino del pueblo, en realidad narra cómo el pueblo está detenido y parado ahí en el Sinaí. Más grande es la parte del Sinaí que narra un pueblo detenido que un pueblo que camina, porque del capítulo 16 del Éxodo, la grande parte del Éxodo, todo el Levíticos, hasta el capítulo 11 de Números, ¿qué cosa está haciendo el pueblo de Israel? ¿Está caminando o está parado? Porque si hubiese caminado antes de saber cuál era su vocación, hubiese sido una fuga. O sea que lo que el Salmo 1 está tratando de decir, conviene detenerse, estar parado como un árbol, no es una excepción, sino es la regla. El tiempo avanza, así que concluyo con un resumen de las virtudes del árbol. No es verdad que cuando uno está detenido, no produzca nada. Al contrario, si quieres producir frutos de valor, tienes que detenerte. Esta es la metáfora del árbol.
Y fíjense, el árbol justamente porque está detenido, metafóricamente, tiene raíces para la tierra y tiene raíces para arriba. Las ramas son raíces que aspiran a lo alto, digamos así, un poco de alegoría, ¿no? Pero sobre todo, el árbol horizontalmente incluye dos elementos que son paradigmáticos y que son útiles para comprender, ¿no?, la esencia de lo que significa detenerse. Son las hojas y el fruto. Las hojas de un árbol sirven para hacer bello un árbol. Ya Jesús, ¿se acuerdan? Cuando encontró un higo lleno de hojas, anunciaba una cosa, pero sin frutos, ¿no? Que la belleza de un árbol lo dan las hojas. Y fíjense que el fruto, nosotros podríamos definirlo de esta manera. El fruto de un árbol es la esencia mejor de un árbol, pero que nunca es para el árbol mismo, porque el fruto de un árbol esencialmente es para el pasante. Con algunas excepciones, ningún árbol autofagocita sus propios frutos. El modelo del árbol es un modelo increíble de altruismo, porque lo mejor que yo tengo, mi fruto, no es para mí, sino es para ti. Contrario a todo lo que yo hago, ¿no? Porque las cosas que yo, por ejemplo, para mí son más preciosas, mi computer, mi saxofón, ¿no? Digo, nadie los puede tocar, te puedo yo dar un libro, pero es que el árbol hace lo contrario. Lo mejor que yo tengo, mi fruto, que es la esencia, lo más bello, no es para mí, sino para ti. Y concluyo con un elemento esencial que a mí al menos me empuja a discernir en el modelo del árbol, no solo un modelo alternativo, sino un modelo esencial para el desarrollo de la experiencia espiritual y no solo para el crecimiento. Como lo dice el psicanalista James Hillman, libro muy iluminante que se llama The Soul's Code, el códice del ánima en italiano, en español debería ser el código del alma. Dice, el modelo del árbol como fórmula antropológica es un modelo muy diferente al modelo de la santificación. Porque en la santificación se le pide a alguien de ser algo que no es, justamente, ¿no? Si tú no te viene espontáneamente de ser generoso, justamente el modelo de la santificación, ¿qué cosa te dice? Aunque tú no tengas ganas, tienes que aprender incluso a ser lo que no eres. ¿Y eso qué cosa trae? Trae mucho movimiento, justamente, mucha aspiración, mucho, pero también trae mucha frustración, porque se te pide a ti no de ser Juan Manuel, se te pide de ser como Jesús, como Pablo. Suena muy bonito y hay que también hacer eso, pero no se puede hacer solo eso, porque si no, este modelo magnífico de la santificación se vuelve un modelo perverso, porque te impone hacer cosas que tú no eres. La virtud del modelo del árbol, fíjense qué cosa es. En la lectura también de James Hillman, es que en la lectura de James Hillman el árbol tiene que ser lo que es. Ese es lo que él llama el nutshell. Quindi, tengo la palabra en español, pero es el nocciolo, si Francesca me ayuda tal vez, es, es la semilla, digamos así. O sea, cada árbol tiene una semilla, un nutshell, y su tarea ¿cuál es? No es de ser otra cosa, sino es de desarrollar su semilla. O sea, es un modelo no top-down, ma bottom-up.
En otras palabras, Dios nos pide, cuando nos describe como árbol, de ser lo que somos. ¿Por qué te vas a hacer esforzar a ser como Lutero, ¿no? O como Gandhi? La tarea que Dios te pide en este proceso de desarrollo es de ser Juan Manuel, Francesca, Francisco. Entonces, fíjense como un salmo aparentemente conocido, en realidad lo conocemos poco por todo lo que nos trae, por todas las provocaciones que nos trae. Entonces, cuando nosotros decimos adventistas, conocemos la Biblia, tenemos que decirlo con orgullo, pero en voz baja, ¿no? ¿Qué caso hemos conocido? ¿Conoces el Salmo 1 porque te lo sabes de memoria o porque has comprendido o comprendes los conceptos? Fíjate que el ser algo no es como ser bienaventurado que camina, es otra cosa. Te pone una atención. ¿Caminas o te detienes? Entonces, al que tiene una compulsividad en la vida y quiere hacer, ¿no? Y quiere lograr, todas estas asimetrías, todas estas paradojas, las desconstruye automáticamente, porque justamente quien acelera no puede tener en consideración todos estos aspectos. Es por eso que yo sugiero tener una hermenéutica lenta, una slow hermeneutics, una slow church, una iglesia lenta. ¿Quién está interesado? Difícil, prácticamente todos corremos. Hay un personaje italiano muy importante que ha creado los slow food, Carlo Petrini, que era el consejero de la esposa del presidente de Estados Unidos. Y nosotros lo invitamos al seminario a Florencia para que presente uno de sus libros, ¿no? En los slow food, ¿qué cosa dice? Dice, claro que es importante lo que tú comes, ¿no? Menos mal que Joao Sabaté no está aquí, estuvo en mi casa hace un mes, porque tal vez no estaría completamente de acuerdo, pero Petrini, que ha creado un movimiento increíble en Italia, en Europa, en el mundo, del título Slow Food, dice, no es tanto lo que tú comes, sino cómo comes. Porque tú puedes comer las cosas sanas, pero si las comes fast, pierdes la mitad. Por eso que puedes darte el lujo de comer otras cosas, pero si tú comes acompañado, lento, con tu vino, no le estoy recomendando el vino, solo describiendo la propuesta de Petrini, ecco, la vida cambia. ¿Okay? Entonces, yo me detengo aquí, he tratado de introducirle este concepto de cuál iglesia crear, crecimiento y desarrollo, a partir de una magnífica poesía bíblica que es el Salmo 1. No sé cómo habías planeado, Francisco, si podemos tener un pequeño diálogo al menos, breve, y después